Ecuador, 4 décadas de presidentes. Después de un periodo de estabilidad política, el Ecuador cae en un tobogán de rupturas constitucionales y en una crisis económica que parecía no tener fin. Los políticos perdieron el norte y actuaban en función de sus intereses, que definitivamente no eran los de la gente. Así fue como en 5 años el país tuvo 5 presidentes. En este corto periodo muchas cosas cambiaron. La moneda, la confianza en las instituciones públicas, la tolerancia hacia el accionar político. Y esas dinámicas traerían consecuencias en un futuro hacia el cual la nación caminaba sobre una cuerda floja. Llegó como un huracán. Llevó la narrativa política al extremo con un discurso que caló profundo en un electorado que en 1996 ya pensaba que daba lo mismo arriesgarse por 1000 que por 1500. Un discurso que golpeaba como un látigo a sus adversarios hizo que Abdalá Bucaram solo perdiera las elecciones en Guayas y Pastaza. En el resto del país triunfó arrolladoramente a un Jaime Nebot que en ese momento veía nacer el inicio de su carrera trunca hacia Carondelet. ¡Ven, pescador! ¡Ven, artesano! ¡Ven! Que cuando Abdalá sea presidente, nunca más masticarás el hambre ni vestirás la desnudez. Jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República. Juro por la paz y por el pueblo. Desde el inicio, su gobierno estuvo marcado por la informalidad. El presidente Bucaram parecía estar empeñado en demostrar que los rigores rimbombantes del poder no eran cosa suya. Ni siquiera quiso vivir en el Palacio de Gobierno con el argumento de que estaba poseído por fuerzas sobrenaturales. Hablamos del Palacio de Gobierno. Es un palacio que debe ser convertido en biblioteca para la gente mayor de 70 años de edad. Es un infierno, hay fantasmas, señor. Es horrible dormir allá adentro con un frío del carajo. Yo soy un hombre joven, que aquí durmió Tamayo, que aquí no me importa un carajo quién durmió. Se declaró loco de amor por su pueblo. Me siento Julio Iglesias, yo me siento uno más. Y cantó, y comió, y bailó mientras el país no terminaba de entender qué era lo que estaba pasando, pero pronto le empezaron a quedar bastante claras las cosas. Jaime Nebot y Rodrigo Borja llegaron a un acuerdo y convocaron a la gente a las calles. El acuerdo quedaría consolidado en esta imagen. Los líderes de la oposición en el balde de una camioneta. Bucaram debe ser juzgado y destituido. En mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. No hemos sido la tribuna en que se discuten las angustias de la gente para encontrar soluciones. Atrás había quedado 1994, cuando roldosistas y socialcristianos, para repartirse las dignidades del Congreso Nacional, consolidaron el pacto de la regalada gana. Estamos en contra de los demagogos que quieren un progreso sin sacrificio. En Quito, miles se volcaban a las calles y en el Congreso Nacional comenzaba a operar el acuerdo que se había cerrado para sacar a Bucaram del poder. Acusaciones de corrupción como la de que su hijo Jacobo había ganado $1 millón en las aduanas empujaron una decisión que se intentó configurar como legal, pero que en realidad se trataba de un golpe de Estado. No quiero que Abdalá Bucaram se vaya, pero no a la casa, sino a la cárcel. Pero aquí han pactado. Continúe solicitando. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Así, declaraban la incapacidad mental de Bucaram para gobernar apenas 6 meses después de iniciado su mandato y lo destituían del poder, pero Bucaram seguía en el Palacio de Gobierno con sus fantasmas. Sencillamente desconozco lo actuado. Por mí votaron 2
200.000 personas. Los mismos 2 millones están en contra del régimen. Amigos. Hay un pelotón que ha salido del Palacio de Gobierno y que va... Las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo a Bucaram, que no tardaría mucho en abandonar Carondelet, pero decía que él era todavía el presidente, mientras en el Congreso, donde ya se habían declarado psiquiatras, resolvían inventarse también la figura del presidente interino y que ésta sea inaugurada por Fabián Alarcón, a la fecha presidente del Legislativo. Pero se habían olvidado que existía una vicepresidenta de la República, electa por votación popular. La Constitución de ese entonces no contemplaba que fuera ella quien debía reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva, y en el Congreso de ese tiempo cualquier vacío se encargaban de rellenarlo como mejor les pareciera. Rosalía Arteaga al inicio dio batalla, nombró a algunos ministros para que integren su gabinete, pero en el Congreso no quisieron que ella asumiera el poder. Ese día nombró a parte de su gabinete. Expreso mi disposición de convocar a una consulta popular en el plazo inmediato, con el objeto de que el pueblo, supremo árbitro de la democracia, decida en forma directa a quién corresponde ejercer la primera magistratura del país. Por 5 días gobernó Arteaga. Fue la primera mujer presidenta de la República, pero no pudo hacer mayor cosa porque el pulseo político le terminó arrebatando la presidencia. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Llegó entonces Fabián Alarcón, quien de entrada convoca a consulta popular para que se ratifique su mandato y también para que la gente se pronuncie sobre una asamblea constitucional para que haga una nueva Carta Magna. En el gobierno de Alarcón siguieron las denuncias de corrupción, una de ellas contra su ministro de Gobierno, César Verduga, a quien se lo señaló por un supuesto mal manejo de gastos reservados, y después contra el propio Alarcón por la contratación de personal en el Congreso cuando era legislador. Este gobierno no tiene nada que esconder, sino de absoluta transparencia. Alarcón creó la Comisión Cívica contra la Corrupción y enfrentó un fenómeno de El Niño que provocó pérdidas por más de $1.000 millones. Esto mientras en Sangolquí se redactaba una constitución nueva. 1 año y 6 meses gobernó Alarcón. El día que entraba en vigencia la nueva constitución que se había redactado, tomaba posesión del gobierno también Yamil Maguad, quien había terminado de consolidar su candidatura luego de estar 6 años como alcalde de Quito. En nuestro gobierno respetaremos todas las libertades públicas y los derechos humanos. Hablaremos con claridad, actuaremos con transparencia y combatiremos a la corrupción. 3 meses le fueron suficientes para sellar la paz con el Perú y dar por terminado un conflicto que había costado vidas y dinero por décadas. Fue en Brasilia donde las dos naciones cerrarían sus diferencias. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva, y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. Eran días felices de optimismo, pero la peor crisis financiera de la historia de la República se estaba gestando. El petróleo alcanzaba precios bajos históricos, el país era golpeado por el fenómeno del Niño y la mancha blanca. El precio del dólar reflejaba el estado de la economía, incrementaba su valor todos los días. Por otro lado, la ley de instituciones financieras permitía que la banca incurriera en libertinajes al reducir al mínimo los controles, dando así rienda suelta a los créditos vinculados, préstamos que la banca otorgaba a sus accionistas y que nunca se recuperaban. En 1998 cayó el primer banco. Era el inicio de una cascada. Filambanco, el más grande del país, estuvo también en problemas y recibió $870 millones en créditos del Banco Central para afrontar la crisis, pero todo el dinero que se le entregó caía en un barril que no tenía fondo. Poco tiempo después, otro de los bancos grandes amenazaba con caer, el Banco del Progreso. Y el pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. Es entonces cuando el gobierno toma una decisión polémica que marca la historia moderna del país y de su gente. A fin de preservar
la estabilidad de la reserva bancaria. No vamos a tocar un centavo de nadie. Se había instituido el feriado bancario, que se extendió por 5 días y que luego se levantó parcialmente, porque igual prohibía a los clientes disponer libremente de su dinero. Solo se les permitía retirar el 50% de lo que tuvieran en sus cuentas, pero nada funcionó. Desde este momento no tengo absolutamente nada. La crisis financiera dejó pérdidas por $6.000 millones y mató al Sucre. Pero no solamente eso. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. A $1 tiene mate, vea. Saldos ya no azúcares, a $1. La dolarización generó un malestar mayor en una población que había visto gravemente herida su economía. Así, en enero, manifestantes se tomaron la capital de la República exigiendo la renuncia del presidente. Creo que la renuncia del doctor Magua debe contribuir a esta paz. El 20 de enero, una manifestación indígena se tomó el Palacio Legislativo y entonces un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas decidió respaldar a quienes protestaban. Y se formó una junta de gobierno constituida por el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, el presidente de la Corte, Carlos Solórzano, y el coronel del Ejército, Lucio Gutiérrez. Compañeros, ganó Ecuador. Aquí está el triunfo de nosotros. Sabíamos que los militares estaban con nosotros. Hoy el pueblo ecuatoriano, en forma soberana, democrática, mayoritaria y con mucha esperanza, ha tomado la decisión irrenunciable de refundar el país. No podía haber renunciado porque no podía cohonestar la cantinflada de anoche, dándoles un pretexto para que se tomen el poder un grupo de golpistas. Segundo, no podía de ninguna manera abandonar el cargo. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado y si ahora podemos volver a la democracia con el vicepresidente, hagámoslo con decisión para el bien de todos. Comenzaría entonces un proceso de aprendizaje a una nueva moneda, a un nuevo escenario social, donde la migración ocuparía un lugar preponderante en la realidad de los ecuatorianos. Eran los días de la incertidumbre, y aun cuando algunos creyeron que la clase política no podía tener una crisis mayor, se equivocaron del medio a la mitad, pues se estaba subestimando su capacidad de siempre poder llegar más bajo.